En la universidad me especialicé en administración pública, redactando numerosos ensayos. Imaginen un texto. Uno arranca con calma, quizás un poco lento al principio, pero al cabo de una semana ya tiene buena parte del trabajo adelantado. Los días pasan, el texto progresa y todo termina organizado, resuelto, sin contratiempos. Eso sería ideal. Esa era mi intención. Mi objetivo era tenerlo todo bajo control, que el ensayo avanzara sin sobresaltos, casi como un flujo natural. Así funcionaba con la mayoría de mis escritos, pero luego llegó la tesis, 90 páginas, un año entero dedicado a un proyecto titánico. Trabajar con el ritmo habitual no era una opción viable, era una tarea colosal. Por eso decidí estructurarlo cuidadosamente, crear una estrategia. Diseñé un plan anual. Comenzaría despacio, en los meses intermedios intensificaría el esfuerzo, y para el final daría un último impulso, una especie de escalera ascendente. ¿Subir unos cuantos peldaños? No parecía tan complicado. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Los primeros meses pasaron, literalmente volaron, y no hice nada sustancial. Redibujé el plan, ajusté las metas. Luego, cuando llegaron los meses centrales, otra vez no logré avanzar. Entonces, lo que quedaba de tiempo se comprimió. 2 meses se redujeron a 1, y ese mes se convirtió rápidamente en un par de semanas. Y un día desperté, y solo quedaban 3 días para entregar la tesis. No había escrito ni una sola palabra. Con el tiempo en contra, hice lo único que podía, escribir a toda velocidad. Produje 90 páginas en apenas 72 horas. No fue un solo maratón, sino 2 noches completas sin dormir, trabajando sin pausa, casi como corriendo en cámara lenta a través del campus. Al final, logré entregarla justo a tiempo. En ese momento pensé, esto es todo, lo logré. Pero entonces recibí una llamada de la universidad. Contesté y escuché. ¿Es usted Tim Urban? Sí, soy yo. Es sobre su tesis. Oh, ¿sí? Es la mejor que hemos recibido. Eso, claro, no ocurrió. En realidad, fue una tesis pésima, terriblemente mala. No fue algo que impresionara a nadie, ni que hiciera pensar, «Este tipo es brillante». No, para nada. Pero sobreviví. Hoy escribo blogs. Soy el autor de Wait But Why, donde hablo sobre muchos temas, incluyendo la procrastinación. Me interesa explicar cómo es la mente de un procrastinador, ayudando a quienes no lo son a entender por qué somos así. Tenía una teoría, que el cerebro de un procrastinador funcionaba de manera distinta al de alguien que no procrastina. Para comprobarlo, conseguí una imagen de resonancia magnética, tanto de mi cerebro como del de un no procrastinador. Y los traje hoy para que podamos examinarlos juntos y descubrir si realmente hay diferencias. Sé que para quienes no son expertos en neurología, esto podría no parecer obvio, pero quiero que observen atentamente. Este es el cerebro de una persona no procrastinadora, y ahora, este es el mío. Hay una diferencia clara. En ambos cerebros existe una parte que toma decisiones racionales, el llamado tomador de decisiones racionales. Pero en el cerebro del procrastinador también está presente otro personaje, el mono de la gratificación instantánea. ¿Cómo afecta esto al procrastinador? Bueno, cuando el tomador de decisiones racionales intenta hacer algo productivo, el mono interviene y toma el control. El mono no está interesado en los planes de productividad. En lugar de ello, nos lleva por caminos inesperados. Exploramos páginas completas de Wikipedia, como todo lo relacionado con Tonya Harding, y de repente nos encontramos frente al refrigerador, aunque no tengamos hambre. Y cuando faltan 10 minutos para terminar esa tarea urgente, el mono nos lanza a una espiral de YouTube, viendo videos de Richard Feynman hablando sobre imanes o entrevistas de la mamá de Justin Bieber. El mensaje del mono es claro. Esto tomará tiempo, mejor reprogramemos las tareas para mañana. ¿Por qué sucede esto? Porque el mono de la gratificación instantánea
no es alguien que debería estar al mando. Vive completamente en el presente, no comprende el futuro, y solo le importan dos cosas: lo fácil y lo divertido. En el mundo animal, este enfoque funciona de maravilla. Si eres un perro y sigues tus instintos para buscar cosas fáciles y entretenidas, tienes altas probabilidades de éxito. Pero para los humanos, no somos solo otra especie animal. Aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. El mono de la gratificación instantánea, aunque pudo haber sido útil para garantizar la supervivencia y propagación en épocas tribales, no se adapta bien a nuestra vida moderna. Vivimos en un mundo que exige más planificación, disciplina y visión a largo plazo, y el mono no entiende nada de eso. En nuestro cerebro existe otro componente fundamental: el motor de decisiones racionales. Es algo único de los humanos, una capacidad que nos permite prever el futuro, analizar el panorama completo y trazar planes a largo plazo. Este motor tiene claro lo que debemos hacer en este momento para alcanzar nuestros objetivos. Por supuesto, a veces tiene sentido hacer cosas fáciles y divertidas. Necesitamos descansar, comer, disfrutar de tiempo libre merecido. Aquí es donde ambos componentes coinciden, y todo fluye sin problemas. Pero en otras ocasiones, lo lógico es enfocarnos en tareas más difíciles o menos placenteras por el bien del panorama general. Es en estas situaciones donde surge el conflicto. Para los procrastinadores, ese conflicto los arrastra a un lugar que conozco bien, una especie de zona naranja que he bautizado como el patio oscuro. Este es un espacio incómodo y lleno de contradicciones. Es donde ocurren actividades de ocio que no deberían estar sucediendo, porque no son merecidas ni apropiadas en ese momento. El patio oscuro está impregnado de emociones negativas: culpa, temor, ansiedad y, a menudo, una fuerte autocrítica. Es un lugar donde el mono reina, pero donde nosotros, los procrastinadores, terminamos sintiéndonos atrapados, conscientes de que deberíamos estar en otro lado, haciendo algo mucho más significativo. Todo buen procrastinador sabe que con el mono de la gratificación instantánea al timón, es inevitable acabar en la zona naranja, o peor aún, en la zona azul, el lugar donde las cosas realmente importantes simplemente no ocurren. Sin embargo, el procrastinador cuenta con un ángel de la guarda que, aunque no siempre está presente, aparece en los momentos más oscuros. Este es el monstruo del pánico. El monstruo del pánico es peculiar. Normalmente está inactivo, descansando tranquilamente. Pero cuando una fecha límite se acerca peligrosamente, o hay riesgo de vergüenza pública o alguna consecuencia aterradora, el monstruo despierta. Y lo mejor, o lo peor, es que el mono le teme profundamente al monstruo del pánico. Hace unos 6 meses, este curioso ángel de la guarda tuvo un papel protagónico en mi vida. Recibí una invitación para dar una charla TED. Por supuesto, dije que sí, emocionado y lleno de euforia. Había visto muchas charlas TED antes y me imaginé que sería una experiencia increíble. Pero en medio de mi entusiasmo, algo empezó a surgir en mi mente. ¿Qué acabamos de aceptar? ¿Cuándo es que esto va a pasar? ¿Deberíamos preocuparnos por esto ahora mismo? Naturalmente, el mono de la gratificación instantánea intervino con su típico plan. No te preocupes por eso ahora. Vamos a abrir Google Earth y explorar India, desde 60 metros de altura hasta la cima del país, porque eso es lo que realmente importa hoy. Y eso fue exactamente lo que hice ese día. Luego, lo hice al día siguiente. Y el siguiente. Hasta que, faltando pocas semanas, anunciaron oficialmente a los oradores. Al revisar la lista, encontré mi rostro mirándome fijamente. ¿Y adivinen qué pasó entonces? El monstruo del pánico despertó con fuerza. El mono de la gratificación instantánea, aterrorizado, soltó el timón y salió corriendo al árbol más cercano. Todo el sistema entró en caos,
Pero finalmente, gracias al pánico, las cosas comenzaron a avanzar. Finalmente, con el monstruo del pánico al mando, pude empezar a trabajar en la charla. Fue ese impulso final lo que me permitió avanzar y completar algo que parecía imposible. Este curioso sistema, con sus 3 personajes, el tomador de decisiones racionales, el mono de la gratificación instantánea y el monstruo del pánico, es lo que define la dinámica de la procrastinación. No es elegante ni eficiente, pero al final, de alguna manera, funciona. Hace un par de años escribí un post sobre la procrastinación. Al publicarlo, quedé sorprendido por la respuesta que generó. Literalmente, recibí miles de correos de personas de todo el mundo. Pintores, ingenieros, estudiantes de doctorado, entre otros. Todos compartían algo en común. Me decían, yo también tengo este problema. La mezcla entre el tono ligero del post y la seriedad de los mensajes que recibí me hizo reflexionar. Había una frustración profunda en estas personas. Me contaban cómo el mono de la gratificación instantánea estaba afectando sus vidas de maneras que iban mucho más allá de perder tiempo en YouTube o postergar tareas triviales. Esto me llevó a preguntarme, si este sistema funciona, aunque sea de forma caótica, ¿por qué hay personas que parecen estar atrapadas en ese lugar oscuro? ¿Qué está pasando realmente? Y descubrí que la procrastinación no es un problema único. Existen, en realidad, 2 tipos de procrastinación. Una se relaciona con proyectos que tienen fechas límite claras, como escribir un artículo o preparar una charla. En estos casos, el monstruo del pánico eventualmente aparece para salvar el día. Pero el segundo tipo es más insidioso. Ocurre cuando no hay fechas límite, objetivos personales, sueños a largo plazo, cuidar de nuestra salud o construir relaciones significativas. En estos casos, el monstruo del pánico nunca se activa, porque no hay una consecuencia inmediata. Es ahí donde la procrastinación deja de ser inofensiva y comienza a generar un impacto profundo y negativo en nuestras vidas. Todos los ejemplos que mencioné antes tienen algo en común: plazos. Cuando hay plazos, el problema de la procrastinación está contenido en el corto plazo, porque, eventualmente, aparece el monstruo del pánico. Es su intervención lo que impulsa al procrastinador a actuar y a completar las tareas, aunque sea en el último momento. Pero hay otro tipo de procrastinación, una mucho más peligrosa, que ocurre cuando no hay plazos. Es la procrastinación que afecta los proyectos personales. Emprender un negocio, dedicarse a las artes, desarrollar una pasión. En estas áreas, no hay fechas límite externas que obliguen a avanzar. Todo depende de uno mismo, del esfuerzo que se esté dispuesto a hacer para mover las cosas hacia adelante. También incluye las áreas importantes de la vida que no están sujetas a plazos específicos. Cuidar de nuestra salud, mejorar nuestras relaciones, salir de una carrera que no nos satisface. Estas cosas requieren esfuerzo, decisión y trabajo constante. Pero, sin un plazo claro, el monstruo del pánico no tiene razones para despertarse. El resultado es que estas tareas difíciles y esenciales se postergan indefinidamente. Este tipo de procrastinación, de largo plazo y sin plazos definidos, es más insidiosa y menos hablada. Opera en silencio, lejos del ruido de las fechas límite, y puede convertirse en una fuente profunda de frustración y arrepentimiento. Muchas de las personas que me escribieron compartían sus luchas con este tipo de procrastinación. No era solo que postergaran tareas con plazos claros, sino que se sentían atrapadas en ese lugar oscuro, incapaces de avanzar en proyectos personales, en metas de vida o en su bienestar emocional. Esta es la procrastinación que no aparece en un calendario, pero que puede definir el rumbo de una vida entera si no se aborda. Muchas de las personas que lidian con este tipo de procrastinación sienten que están atrapadas como simples espectadores de sus propias vidas,
incapaces de dar el primer paso para alcanzar sus sueños o siquiera comenzar a perseguirlos. Reflexionando sobre esto, tuve una pequeña revelación. No es solo un problema de los llamados procrastinadores crónicos. En realidad, todos somos procrastinadores en algún nivel. Puede que algunos no sean un caos total, que gestionen bien los plazos y cumplan con sus responsabilidades. Pero el mono de la gratificación instantánea es más sutil y peligroso cuando no hay fechas límite. En esas áreas de la vida donde no hay urgencia externa, todos tendemos a postergar. Para ilustrar esto, quiero compartir algo que llamo el calendario de vida. Es un gráfico que representa una vida promedio de 90 años, dividida en semanas. No son tantas cajas. De hecho, al mirarlo, te das cuenta de que probablemente ya has usado muchas de ellas. Este calendario es un recordatorio visual. Nos obliga a reflexionar sobre qué estamos postergando realmente. Porque, aunque todos enfrentamos desafíos con el mono de la gratificación instantánea, la cuestión no es solo reconocerlo, sino decidir actuar. Es una tarea que nos concierne a todos, no solo a los procrastinadores crónicos. Y dado que no hay tantas cajas por delante como creemos, es algo que deberíamos comenzar a abordar ahora. Bueno, tal vez no hoy, pero pronto, muy pronto. Gracias.